Hello students, my name is Juan Manuel Paredes. I'm your teacher and today I'm going to help you with present simple tenses. Bueno, este video va dirigido especialmente para ustedes, alumnos de primero medio, pero aquellos niveles que hayan olvidado algo acerca del presente simple también son bienvenidos para repasar ese contenido viendo este video. Bueno, lo primero que necesitamos saber acerca de cualquier tiempo verbal que sea, en este caso el presente simple, es cuándo lo utilizamos. Y el presente simple lo utilizamos para hablar acerca de nuestras rutinas. Por ejemplo, comenzamos siempre con el sujeto. El sujeto en este caso va a ser yo. I go to school every day. ¿Ya? Esa es mi rutina. ¿Por qué? Porque yo voy al colegio a trabajar todos los días. También utilizamos el presente simple para hablar de nuestros habits o nuestros hábitos. Como por ejemplo, I brush my teeth every day. Otro uso del presente simple es situaciones permanentes. Como por ejemplo, I live in Osorno. Es una situación permanente donde yo vivo en Osorno. ¿Ya? Y eso no va a cambiar. Utilizamos el presente simple también para hablar acerca de cosas que son generalmente verdad o son siempre verdad, algo que no puede cambiar. Por ejemplo, the sun, el sol, shines. Sabemos que el sol siempre brilla, ¿ya? Por lo tanto es una verdad absoluta. Por lo tanto, ahí en este caso tenemos que utilizar el presente simple. En cualquier tiempo verbal siempre utilizamos tres formas. La primera forma es afirmativa, la segunda forma es negativa y la tercera forma es interrogativa. Ahora, en la forma afirmativa, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos oraciones con la tercera persona singular, que sería he, she and it, ¿ya? Porque para esto, en estos tres casos, tenemos que tener cuidado con los verbos que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de él, en este caso he, y el verbo play, tendríamos que decir he plays football, ¿ya? Eso quiere decir que al verbo play nosotros le agregamos una S porque estamos hablando de una tercera persona, que sería él. Lo mismo ocurre para she, que sería ella, y para alguna cosa, it. No solamente le vamos a agregar una S a los verbos para las terceras personas singulares, sino que también hay que tener cuidado con los verbos que terminen en doble S, X, CH, SH y en O. Porque a todos esos verbos que terminen en estas letras, nosotros les vamos a agregar una ES. Como es les voy a dar un ejemplo con el CH. Tenemos el verbo watch. Watch. She watches series on Netflix. En este caso el verbo es watch, ¿cierto? Pero como termina en CH le vamos a agregar una ES. Lo mismo ocurre con verbos que terminen en O. Por ejemplo, he goes to school every day. ¿Ya? En este caso, como estamos hablando de una tercera persona, que sería he, al verbo go le vamos a agregar una ES. Para la tercera conjugación de verbos para las terceras personas en el presente simple, tenemos a los verbos que terminan en Y, ¿ya? Aquellos verbos que terminen en Y y antes de la Y venga una vocal, nosotros le vamos a agregar solamente una S, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando ese verbo termina en Y y antes de esa Y viene una consonante? Nosotros le vamos a agregar la IES. Como es el caso de try, intentar. He tries to play football. En este caso, nosotros, como hay una Y con una consonante antes de la Y, le vamos a agregar las letras I, E, S. Esa fue la forma afirmativa. Ahora vamos a pasar a la forma negativa. En la forma negativa nosotros vamos a agregar dos palabras después del sujeto, que son la palabra don't y doesn't. Estas dos palabras están abreviadas. La primera es do not, ¿cierto? Que es la negación. Y la palabra does not, ¿ya? Tenemos don't y doesn't. Para las negaciones, por ejemplo, I don't play the guitar. I don't play the guitar.
¿ya? En este caso yo no toco la guitarra, ya no lo sé. Por lo tanto, vamos a agregar solamente el don't. ¿Qué pasa con las terceras personas? Las terceras personas que dijimos anteriormente, que era he, she, and it. A estos sujetos le vamos a agregar doesn't, ¿ya? Por ejemplo, he doesn't play soccer, ¿ya? En este caso, como es he, vamos a agregar la palabra doesn't como negación. Él no juega fútbol, ¿ya? Para he, she or it vamos a utilizar doesn't y para el resto de los sujetos solamente don't, ¿ya? Por ejemplo, el I, we, you y they, ¿ya? Un ejemplo con otro sujeto. We don't use our cell phones in class. We don't use our cell phones in class. En la negación siempre hay un error muy común por parte de los estudiantes, que es que después de la palabra don't o doesn't de estas negaciones, el verbo no cambia, no debe cambiar por ningún motivo, no le agregamos la ES, ni la S, ni la IES después de estas palabras, nunca, ¿ya? Por lo tanto, después de la palabra don't y doesn't, el verbo se mantiene igual. Llegamos a la última forma del presente simple. Esta forma es la forma interrogativa, donde nosotros vamos a realizar preguntas. Y vamos a utilizar dos palabras que son las que vimos previamente en la negación, que es la palabra do y la palabra does. Y lo vamos a utilizar con los mismos sujetos respectivamente. Recuerdan que el does era para he, she and it, que son las terceras personas, y el do que era I, you, we, they, ¿ya? ¿Y cómo estructuramos las preguntas? Vamos a comenzar con estas dos palabras que yo les describí, ¿ya? Vamos a comenzar con un ejemplo. Tenemos do you like English? Do you like English? Ya comenzamos entonces con la palabra do, después viene el sujeto, ¿cierto? Que sería you, más el verbo like. ¿Ya? Después tenemos el complemento que sería English, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una pregunta con does. Tenemos que utilizar uno de los tres sujetos de tercera persona singular, ¿ya? Does he play video games? Does, comenzamos con does, ¿cierto? Después viene el sujeto he, verbo play y complemento video games. Does he play video games? Ahí tenemos esa pregunta con does y la anteriormente fue con do. Esa es la estructura con la que nosotros realizamos preguntas. ¿Cómo respondemos? Si nos hacen una pregunta a nosotros, ¿cierto? Nos preguntan, ¿do you like English? Si tu respuesta es afirmativa, tienes que decir yes. Yes, I do. En este caso tenemos que responder con el I do porque a mí me corresponde el do, ¿ya? En el caso de que su respuesta sea negativa, en la pregunta ¿do you like English? Que yo sé que no es su caso, ¿cierto? Tendrían que decir no, I don't. Solamente, esa es una respuesta corta, ¿ya? No hay que escribir nada más. Solamente no, I don't. Y eso quiere decir que no les gusta el inglés, pero yo sé que a ustedes les gusta y les encanta. Después tenemos, por ejemplo, does she... ¿cuál era la pregunta? Para responder la pregunta, does he play video games? Si la respuesta es afirmativa, yes, he does, ¿cierto? Respondemos con la misma palabra, does. Si es negativo, la respuesta tenemos que escribir no, he doesn't. No, he doesn't. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, espero hayan aclarado alguna de sus dudas. No se preocupen si no le ha quedado muy claro porque una vez que volvamos a clases los vamos a volver a repasar, ¿ya? Y no solamente en primero, es posible que en segundo también haya un pequeño repaso de este contenido. Nos vemos en un próximo video, espero les haya gustado, nos vemos.